Buen día, ¿cómo andan? Vieron que ya colgamos la corrección y tienen tiempo hasta el jueves, al mediodía, para fijarse si el resultado es el correcto, el que ustedes esperaban, según lo que ustedes copiaron. Supongo que se habrán llevado las respuestas que marcaron en algún papelito. Y si no, bueno, eso, hagan el reclamo lo más detallado que puedan, si se dan cuenta dónde está el error y eso, especifíquenlo, que el jueves recorregimos, los que hayan quedado mal, como los tuvimos que pasar a mano, puede ser que haya alguna letra mal pasada, así que bueno, revisen y cualquier cosa escriben ahí en el formulario. Profe, buen día. Buen día. Una pregunta, ¿cuándo era la fecha de la segunda revisión? Lo que circuló por correo a la interna, así que me mandaron desde la comisión, que es la que está encargada de eso, decía 10 de diciembre, pero O no sea que chequeé en la página de facultad a ver si efectivamente ya está confirmada esa fecha. El está. Y correo una interno pregunta, decía 10 de diciembre, que es un viernes a la 1 también. está. O sea que el 10 de diciembre, en el caso, también sería el examen. Sí, coincide. O sea, hacer otra fecha. La segunda revisión coincide con la primera fecha de examen. Sí, Está, eso siempre fue así. La última prueba de cada curso siempre coincide con la primera fecha de examen. está. Bien, Ahí profe, está. gracias. Sí, acá dicen la fecha. Sí, Bedelía tiene mal las fechas, porque tiene las fechas viejas, las fechas del formato virtual del curso, las del semestre pasado. Entonces tenía 3 pruebas virtuales y una era esa, sí, 16 de noviembre, pero eso está mal. Está, y acá dicen que sí, que Bedelía tiene 10 del 12. Te El pregunto examen, porque a principio de año, a principio del segundo semestre, yo había anotado como del 11 de diciembre, creo, hasta el 18 que podían decir la fecha. claro. Entonces, capaz que Sí, ahora habría que fue un día confirmarlo antes. bien, por lo que dicen acá en el chat, dicen que sí, que Bedelía tiene publicado 10 del 12, Ya, pero por las dudas hay que chequearlo bien. bien, gracias, profe. Y tenía la fecha mal, esa del 16 de noviembre, que ahí no vamos a tener prueba. Directamente terminamos el curso y tenemos la prueba al final. Bueno, ¿alguna duda más que tengan con respecto a la logística esta? Y si no, vamos a empezar. Ayer yo estuve al principio de la clase cuando empezaron a trabajar con la aplicación Extremos, pero no vi el final y no sé hasta dónde llegaron. ¿Llegaron a trabajar algo de cálculo numérico? ¿O trabajaron solo con Extremos? Solo extremos. Solo Extremos. Ah. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, capaz que Ese de empezamos puntos por... estacionarios, ¿no? Por las dudas. Ahí está, sí, O sea, exactamente. eso fue lo que dimos. Quedamos. Está. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por ahí. Empezamos por ahí, así cierran lo que hicieron ayer y dejamos para el final. Cálculo numérico es más fácil en realidad porque no tiene mucha demostración, no tiene nada para demostrar, porque lo que necesitamos saber sobre el resto, igual ahora hacemos un repaso rapidito, lo del infinitésimo de orden mayor que n, ya lo hicimos, ya lo demostramos, como que quedaría nada más que hacer algún ejemplo más de extremos y demostrar el teorema, sí, que no es para nada difícil. Bueno, vamos a arrancar por ahí entonces.
Bueno, entonces, lo que ustedes estaban haciendo era estudiar, vieron que cuando trabajamos con polinomios de Taylor, hicimos una sola aplicación. Repasamos un poquito cómo era la historia. Porque ya el repaso este nos va a servir sobre todo para la aplicación, para la última, al cálculo numérico. La historia era así, teníamos una función f con derivadas continuas, hasta cierto orden, por ejemplo, n más 1, donde n es un natural. O sea, una función con derivadas continuas, por ejemplo, hasta el orden 4, hasta el orden 5, o como en el caso de la exponencial, todas son continuas, o sea, el orden es infinito. Entonces lo que hacíamos era aproximar aproximamos la función f por un polinomio que llamábamos p sub n de x, y era el polinomio de Maclaurin, con el que ya hemos estado trabajando, preparando la prueba. Y la forma que tiene el polinomio de Maclaurin es la función evaluada en cero, ese es el término independiente, el término que multiplica la x es la derivada primera evaluada en cero, x2, la derivada segunda, de acá empezaban a aparecer los factoriales, que en el caso del 2, como coincide con 2, no lo ponemos porque es lo mismo, y la de orden n está así, sobre n factorial por x a la n. Entonces, aproximamos, no en cualquier lado, aproximamos en un entorno del cero. En un entorno del cero aproximamos f por un polinomio, que es este que está acá, que es el que se llama polinomio de Maclaurin o de Taylor. Maclaurin porque es en cero, si lo hacemos en un punto cualquiera, o sea, si hacemos la teoría un poco más general, se llama de Taylor. Entonces, bueno, cuando aproximamos, es decir, cuando decimos f de x está cerca de este polinomio, p sub n, al aproximar, cometemos un error. Cometemos un error. Ese error es el que usábamos la notación r sub n de x, resto de Taylor, y este resto tenía una forma bien particular, que no era sencillo deducir por qué la forma era esa. Yo creo que esa capaz es la parte más difícil de toda esta teoría, es lo que se llama la forma del resto de Lagrange, que es, fíjense que el polinomio de Taylor utiliza derivadas hasta el orden n. La última es la derivada de orden n. Pero esta función admite una derivada más, porque es derivable hasta el orden n más 1. Entonces puedo derivar una vez más. Y con esa derivada siguiente es que se arma el resto. Con la derivada de orden n más 1, y lo raro es que no está evaluada en 0, sino que está evaluada en un c sub x, y después sigue igual que en el polinomio, con los términos del polinomio, por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Esa es la forma de Lagrange del resto. Y es la forma con la que nosotros vamos a trabajar. ¿Quién era ese c sub x? C sub x es un número que está entre 0 y x, si el x es positivo, o al revés, entre x y 0, si el x es negativo. O sea, es un punto que está en el intervalo del entorno. Acá está el 0, acá está el entorno de 0,
L sub 0. Bueno, si por acá está X, si tomo un X positivo, por ejemplo, SX, el C sub X tiene que estar metido acá, entre 0 y X. Y si tomo un X negativo, o sea que está en el otro semi-intervalo de ese entornito, bueno, el C sub X se mueve para estar entre X y 0. Entonces, bueno, acá lo importante es lo siguiente, es que, bueno, la función es exactamente igual al polinomio más el resto en el entorno, para todo X perteneciente al entorno de 0, y esto es lo importante, este es el dato importante, esta función resto se va a 0 más rápido que X a la n. ¿Por qué? Porque se cumple que este cociente, cuando X tiende a 0, nos da 0. Esto es lo que está acá, lo que estamos diciendo acá es que la función resto es una función que tiende a 0 muy rápido, cuando X tiende a 0. Entonces esto es lo que nos habilita a decir que la aproximación es buena, porque si el error que estoy cometiendo se va a 0 muy rápido, podemos hablar de que es un error despreciable, porque está muy cerquita de 0. Entonces la aproximación que hice de la función por el polinomio es buena, es una buena aproximación. Bueno, esto es como un repaso general de la teoría que vimos de Taylor antes de la primera prueba, de la primera revisión. Y una de las aplicaciones que vimos fue para calcular límites. Dijimos, bueno, esta historia de cambiar la función por un polinomio y a su vez saber que el resto cumple esta condición de que se va a 0 muy rápido, nos permite resolver límites. Vamos a ver dos aplicaciones más. Así que, aplicaciones. Al cálculo de límites, que ya la estudiamos. Esta ya está. La van a tener que repasar los que vayan a dar examen. Los que den la prueba no, porque ya la evaluamos. Al cálculo numérico, que esta nos está faltando, y la que trabajaron ayer con Omar, al reconocimiento de puntos estacionarios. Vamos a ponerlo más reducido, al cálculo de extremos. Esas, la 2 y la 3 son las que tenemos pendientes. Para trabajar con la aplicación del cálculo numérico, que capaz que es más corta que la tercera, lo único que necesitamos saber, pero bueno, hay que tenerlo bien claro, es esta condición del resto, de que tiene esta forma, o sea que nosotros vamos a trabajar siempre con esta forma del resto, y con esta propiedad, de que es un infinitésimo de orden mayor que n, es decir, que el resto tiende a 0 más rápido que x a la n. Con esos dos recuadros que están ahí, nosotros vamos a poder aproximar valores. Cuando decimos al cálculo numérico, nos estamos refiriendo a que queremos calcular algún número que no es fácil de calcular a mano, que tendríamos que usar una calculadora, y queremos hacerlo más o menos a mano, porque tampoco muy a mano se puede. Y bueno, entonces una forma de hacerlo es decir, bueno, trabajamos con el resto, con esa expresión del resto, y vemos si podemos calcular por lo menos un valor aproximado, un valor que esté cerca. No vamos a tener el valor exacto, pero sí un valor que esté cerca.
Entonces, bueno, a ver, esperen que estoy buscando un ejemplo. Capaz que es más fácil empezar entonces por la 2, que es más cortita. Estoy buscando un ejemplo fácil para arrancar, y me parece que el más fácil es la exponencial. Y sí, vamos a arrancar con la exponencial. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a trabajar con la aplicación 2, que es más cortita, y después hacemos la otra. Al cálculo numérico. ¿Cómo vamos a usar los polinomios de Taylor acá? Los vamos a usar, por ejemplo, vamos a empezar por un ejemplo, ¿tá? Queremos aproximar, ejemplo 1. Aproximar el valor de, y acá voy a tirar un número, por ejemplo, raíz cúbica de E. Aproximar el valor de raíz cúbica de E cometiendo un error, porque como voy a aproximar, se me permite que cometa errores, cometiendo un error menor que, y acá voy a inventar, no voy a poner menor que 10, porque no tendría sentido, ¿no? Se supone que quiero cometer el error más chico posible, ¿no? Si queremos aproximar algo y sabemos que al aproximar vamos a cometer un error, queremos que ese error sea lo más chiquito posible, para estar entonces bien cerca del valor real que tiene raíz cúbica de E. Entonces voy a tirar acá un número chiquito, ¿tá? Por ejemplo, voy a tirar 10 a la menos 4, que es 0,0001. Es un número relativamente chico. Entonces, bueno, podría proponerme buscar un valor aproximado de la raíz cúbica de E, que no sé cuánto vale, habría que mirar en la calculadora, cometiendo un error más chico que 10 a la menos 4. Y este es el objetivo de esta aplicación. ¿tá? La aplicación al cálculo numérico es siempre igual. ¿tá? La historia es buscar un valor que a mano es difícil de calcular, sí podemos hacerlo en la calculadora, pero a mano es difícil de calcular, usando los desarrollos de Taylor, la teoría de Taylor en general, ¿no? El polinomio y el resto. Entonces, nosotros ¿cómo hacemos para meter Taylor acá en esta aplicación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el número que nos dan, ¿tá? Por ejemplo, raíz cúbica de E. Esto es lo mismo que escribir E a la 1/3. ¿no? Raíz cúbica de E es lo mismo que E a la 1/3. Entonces, si yo considero la función f de x igual E a la x, entonces el número que me están pidiendo aproximar, raíz cúbica de E, no es otra cosa que la imagen por f de 1/3. Es f de 1/3. ¿Están de acuerdo? Raíz cúbica de E es f de 1/3. Bueno, acá, esta es la parte más difícil de estos ejemplos, ¿no? Encontrar la función. ¿Cuál es la función con la que tengo que trabajar? Bueno, acá en este caso, una vez que escribimos raíz cúbica de E como E a la 1/3, ya de ahí capaz que nos damos cuenta, ¿no? Que la exponencial funciona. No voy a poner seno, coseno, logaritmo, que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, el valor que quiero aproximar es la imagen de 1/3 por f. Bueno, pero nosotros sabemos que esta función f, la exponencial, es infinitas veces derivable, todas sus derivadas son continuas, podemos tirarle con la teoría de Taylor tranquilamente. Entonces sabemos que la función f
a la x, se puede escribir como la suma del polinomio de Taylor más el resto. Entonces, el valor que está cerca de f de un tercio, el que está cerca de f de un tercio, es justamente el polinomio evaluado en un tercio. Porque el polinomio aproxima la función. Entonces, el valor, sustituir en el polinomio la x por un tercio, eso me da un valor que está cerquita de f de un tercio, que es el valor que quiero calcular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y se supone que trabajar con el polinomio va a ser más sencillo que trabajar con la función. Lo único que tenemos que tener cuidado acá es que nos están diciendo que el error tiene que ser más chico que 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que tenemos que hacer es hallar, basta hallar n natural para que el resto de orden n en un tercio sea menor que 10 a la menos 4. Esto es lo que vamos a tener que imponer. Bueno, en esta aproximación que hicimos acá, el error cometido es resto R sub n evaluado en un tercio. Entonces, como nos están pidiendo que el error cometido sea menor que 10 a la menos 4, lo que vamos a tener que hacer es justamente eso, imponerle al error, o sea, al resto, que sea más chico que 10 a la menos 4. ¿Se entiende hasta acá lo que tenemos que hacer? ¿Lo que se busca hacer? Sí. Sí, está. Entonces, a nosotros nos dan un valor, que es, por ejemplo, raíz cúbica de, podría haber sido otro, hay un montón de ejemplos. Miren, yo acá elegí otro ejemplo, que es buscar, a ver que no lo encuentro, el valor de logaritmo de un medio. Ese puede ser otro valor, logaritmo de un medio. Ahí está claro que no vamos a trabajar con la exponencial, ¿no? Si queremos aproximar el valor del logaritmo de un medio, vamos a trabajar con qué función. Con la función logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo puede ser ese, el ejemplo 2 va a ser ese, por ejemplo, calcular logaritmo de algo. Bueno, entonces me fijo, ¿con qué función tengo que trabajar? Bueno, como logro escribir raíz cúbica de como e a la algo, la función que me sirve es la exponencial. Entonces yo sé, esto vale para cualquier función que sea aproximable por polinomio, la voy a poder escribir como la suma del polinomio más el resto. Entonces la función evaluada en un tercio va a estar cerca del polinomio evaluado en un tercio. Se supone que esto es más fácil de calcular, el polinomio en un tercio, que raíz cúbica de e. Porque esto es calcular potencias de un tercio. Es más fácil que calcular una raíz cúbica. Pero bueno, lo que tenemos que imponer es que el resto tiene que ser más chico que 10 a la menos 4. Entonces, para esto tenemos que trabajar con el resto y imponerle al resto que sea más chico que 10 a la menos 4. Entonces vamos a trabajar con esta forma que tiene el resto. Vamos a escribir el resto de esta manera, donde vamos a tener que poner acá la derivada de orden n más 1, que en el caso de la exponencial es fácil porque siempre es la exponencial, evaluada en un c, por este x, por el n más 1, dividido el n más 1 factorial, e imponerle a esta formulita, a esta expresión, que sea más chica que 10 a la menos 4. Bueno, vamos a escribir eso entonces. ¿Qué forma tiene el resto para el caso de la exponencial entonces? El resto, en x, dijimos que es, lo voy a escribir acá de vuelta para que vean de dónde sale, derivada de orden n más 1 en c sub x, por x a la n más 1, sobre n más 1 factorial. En el caso de la exponencial, esto es e a la c sub x, porque la derivada de orden n más 1 de la exponencial es e a la x, pero está evaluada en c sub x, no en x.
por x a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Y esto nosotros lo queremos evaluar en un tercio. Así que r sub n de un tercio es e a la c sub x sobre n más 1 factorial por un tercio a la n más 1, donde siendo c sub x perteneciente al intervalo 0, un tercio. ¿Ah? ¿Se acuerdan que el c sub x estaba, en este caso la x es positiva porque es un tercio, el c sub x está acá, entre 0 y un tercio. Esa es la expresión que nosotros queremos pedirle que sea más chica que 10 a la menos 4. Pero antes de empezar a hacer cuentas, porque ahora viene la parte de las cuentas, ¿no? Esto es medio un volante porque hay que hacer muchas cuentas acá. Antes de hacer cuentas, la idea es tratar de acotar lo más que se pueda esta última expresión. Fíjense, lo voy a poner en otro color. C sub x es menor que un tercio. Eso siempre es así, porque el C sub x es más chico que el x donde estamos evaluando, cuando el x es positivo, que en este caso es positivo porque es un tercio. Entonces, como la exponencial es creciente, e a la c sub x queda más chico que e a la un tercio. Eso es propiedad de la exponencial, es una función creciente la exponencial. Y ahora puedo usar una cota grosera diciendo que, por ejemplo, e es más chico que 3, por ejemplo. ¿No? Porque e vale 2,7, no sé qué, no sé cuánto, o sea, es más chico que 3. Entonces, puedo decir, bueno, esto es más chico que 3 a la un tercio. O sea, esto lo usé acá. Y 3 a la un tercio, podemos usar una cota ahí más grande y decir que 3 a la un tercio, por ejemplo, es más chico que 2. Entonces, todo este renglón que hicimos acá de desigualdades nos permite asegurarnos que este término de acá es más chico que 2. ¿Por qué hacemos esto? Para hacer menos cuentas, para que las cuentas nos queden más fáciles, pero no es que esto sea necesario. No importa si no lo hacemos, si no nos damos cuenta de que esto se puede hacer. Y trabajamos con el un tercio, con e a la un tercio, no hay problema. Lo único que las cuentas quedan más difíciles si lo hacemos así. Entonces, bueno, con todo esto que hicimos acá, podemos decir lo siguiente. El resto, r sub n de un tercio, quedó entonces acotado por, encontramos una cota superior, que es 2 sobre n más 1 factorial, por un tercio la n más 1, que es lo mismo que poner 1 sobre 3 a la n más 1. Encontramos esa cota superior para el resto. ¿Está? Esto que hicimos acá, podemos hacerlo como podemos no hacerlo. Si no lo hacemos, dejamos la expresión como está originalmente, como está acá. La dejamos así y trabajamos con todo esto. Lo que pasa es que es más fácil meter un 2 acá y trabajar con el 2 en lugar de trabajar con esta expresión. Entonces, si podemos encontrar, si no es difícil encontrar una cota superior que sea un valor entero, un natural, un 2, 3, 4, lo que sea,
las cuentas ahora se hacen más fáciles. Porque miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una especie de tablita donde le vamos a ir dando valores a n. Acá le vamos a ir dando valores a n que son los naturales, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, y bueno, podría seguir. ¿Está? Y del otro lado vamos a escribir esa última expresión a la que llegamos. 2 sobre n más 1 factorial por 1 sobre 3 a la n más 1. ¿No? Escribí la última expresión, que en realidad es una cota superior del resto. Esto lo escribí acá. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo en esta tablita? Voy a ir calculando este número para cada valor de n. Lo voy a ir calculando. Cuando ese resultado me dé menor que 10 a la menos 4, ya puedo parar. Porque se acuerdan que nosotros lo que queríamos era que esto fuese menor que 10 a la menos 4. O sea, queremos hallar n para que eso pase. Entonces, cuando encontremos el valor de n que verifica esa desigualdad, ya podemos parar. Podemos decir, ya conseguimos un error menor que 10 a la menos 4. ¿Me siguen? Sí. Yo estoy intentando. Intentando. Si quieren repasamos antes de empezar a hacer las cuentas. Ahora, esto ya se termina acá. Ahora hay que hacer cuentas y se termina. Capaz que entonces vamos a terminar las cuentas y después repasamos mejor, todo. claro, capaz que me da mejor cuenta de todo. Bueno, vamos a calcular ahora. Esto que está acá hay que meter n igual 0. Para ver cuánto da con 0. Queda 2 sobre 1, porque esto da 1, 2, y esto queda cuando metemos 0 acá, 3 a la 1, o sea 3. 2 sobre 3, 2 tercios. Para n igual 0 esto da 2 tercios. 2 tercios no es menor que 10 a la menos 4, es más grande. Es más grande que 10 a la menos 4, así que no me sirve. Capaz que ese símbolo es medio raro, porque puede parecer otra cosa. Vamos a ponerlo así, es más grande que 10 a la menos 4, por lo tanto no me sirve. Ahora hago la misma cuenta para n igual 1. Para n igual 1, cuando cambiamos n por 1 nos queda 1 más 1, 2. Nos queda 2 sobre 2. Para n igual 1 queda 1 sobre 3 a la 2. O sea, da 1 sobre 9. Que sigue siendo más grande que 10 a la menos 4. Por lo tanto, no me sirve. Para n igual 3, nos queda para n igual 2, perdón. 2 sobre 2 más 1, 3 factorial, por 1 sobre 3 a la 2 más 1, 3. Bueno, también esto es un número que da más grande que 10 a la menos 4. No sirve. Para n igual 3, queda 2 sobre 4 factorial, por 1 sobre 3 a la 3 más 1, 4. También más grande que 10 a la menos 4. No me sirve. Y este es el que va a servir. Hay que chequear las cuentas, ¿no? 2 sobre 5 factorial por 1 sobre 3 a la 5. Hay que hacer esta cuentita y verificar que este número es menor que 10 a la menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que encontramos el valor de n para el cual el resto quedó más chico que 10 a la menos 4. ¿Cuál es ese valor de n? N igual 4. Antes de liquidarlo.
vamos a repasar. A nosotros nos pidieron que aproximemos raíz cúbica de e con un error menor que 10 a la menos 4. El 10 a la menos 4 es arbitrario, es un número que se puso ahí en el problema, ¿está? Puede ser 10 a la menos 4, puede ser 0,1, 0,2, 0,00033, cualquier número, ¿está? Entonces, la idea es trabajar con la expresión del resto, que es esta que está acá, e imponerle que sea más chica que 10 a la menos 4. Bien, cuando nos metemos con la expresión del resto y cambiamos x por un tercio, ¿por qué cambio x por un tercio? Porque estoy trabajando con un tercio. Yo quiero aproximar e a la un tercio, entonces tengo que cambiar x por un tercio. Cuando tenga que aproximar otro número, tendré que ver por qué valor cambio la x. Entonces, en este caso, tengo que cambiar x por un tercio. Cambio x por un tercio y nos queda esto, que no es muy amigable, porque tiene este término de acá, e a la c sub x, e a la c sub x. Hay que sacarse de arriba la letra esta c sub x, porque no conocemos el valor de c sub x, pero sí sabemos dónde está metido. Sabemos que está metido entre 0 y un tercio. O sea, sabemos que es más chico que un tercio. Ese es el único dato que tenemos de c sub x. No sabemos cuánto vale, pero sabemos que es más chico que un tercio. Entonces la idea es que hay que sacarse esa letra de arriba para trabajar con números y poder hacer cuentas. Sí, pero una consulta, profesora. Sí. ¿Por qué para eso eligió el número 2? O sea, entiendo que es Sí, un bueno. número chico que es fácil de hacer cuentas, capaz, pero Claro. ¿podría ser el 1? Porque el 1 es menor a un tercio también. O sea, estoy tratando de entender por qué, cómo elegir. El 2. Sí, el 2, porque si yo, lo primero que tengo que hacer es cambiar c sub x por su cota, que es un tercio. Entonces, sí, esto es más chico que esto. ¿Por qué? Porque c sub x es menor que un tercio. Otra cota superior para c sub x no puedo poner porque no sé dónde está c sub x. C sub x varía acá adentro, pero no sé si está bien cerquita de 0 y puedo usar un número más chiquito, o no, o si está bien cerquita de un tercio y ahí no tengo más margen. Entonces el único que puedo usar es un tercio. Este es el primer paso. El siguiente paso me saco la letra E de arriba, para que me quede un número acá, más sencillo. Es un número, pero bueno, para que me quede un número más sencillo. Entonces para sacarme la letra E de arriba, uso la cota 3. E es más chico que 3, que es la primer cota entera superior que tiene E. La primera entera, porque como E vale 2,7, uso el 3 y ahí llego a este número, 3 a la un tercio. Podría haberlo dejado así, con 3 a la un tercio y este 2 ni lo uso. Ahí ya está, acá ya terminé. Ya me saqué la E de arriba y me saqué el C sub X de arriba. Y trabajo con 3 a la un tercio. Tengo que venir acá donde está este 2 acá arriba y poner 3 a la un tercio. Y hacer todas las cuentas con 3 a la un tercio. Capaz que eso se entiende más. Pero bueno, como sabemos que 3 a la un tercio es más chico que 2, porque se puede calcular, lo calculás eso en la calculadora y te fijás, es más chico que 2, bueno, puedes usar el 2, que es más fácil todavía. Porque como acá nada es exacto, vas a estar cometiendo errores, digo, la diferencia entre trabajar con 3 a la un tercio y trabajar con 2 es chiquitita. Es una diferencia muy chiquita. Entonces no te molesta el resultado. Entonces, si quieren trabajar con 3 a la un tercio, cortamos ahí la aproximación y trabajamos con 3 a la un tercio. Si quieren trabajar un poco más cómodos, bueno, me fijo, ¿cuánto vale 3 a la un tercio? Es más chico que 2, bueno, uso el 2 y listo. ¿Se entiende? Sí, pero podría haber usado el 1, que también es más chico que el tercio. También es más chico que 1, sí, si es más chico que 1, también, yo no sé por qué puse el 2, ahora vamos a hacer la cuenta. Pero 3 a la un tercio es 1. No es 1. ¿No es 1? Yo lo hice en la calculadora y me dio 1, por eso... No, hiciste algo mal, tenés que hacer la aplicación esa de X a la Y, que está por ahí, a ver que yo no la encuentro ahora. por eso. Hace tanto que no uso la calculadora. Con 44 es. Con 39. ¿Cuánto da? 1,39. Ah, es más grande que 1, me parecía así. Entonces, yo había puesto capaz que tengo la calculadora en algún modo. Capaz que sí. Si da eso, 1,39, no sé qué, no sé cuánto, Perdón, bueno, la primer cota.
entera 1,44. positiva, diga, superior es el 2. La primera entera es el 2. Si es 1,39, si está bien esa cuenta. Pero si es más chico que 1, usamos el 1, obvio. Yo puse el 2, en algún momento hice la cuenta y puse el 2. Ahora no me acuerdo cuánto da. Pero esa es la idea, quedarse con la primer cota superior entera, para que nos simplifique las cuentas, nada más que por esa razón. Porque claro, se supone que acá estamos haciendo las cuentas medio a mano. Por eso es que hay que simplificar las cosas. Entonces, bueno, una vez que conseguimos esa cota, ya sea con el 3 a la 1/3, o con el 2, o lo que sea, decimos, está, el resto queda más chico entonces que este número. Y con este número es que empezamos a calcular cuánto vale, esto es una cota superior del resto. Bueno, empezamos a calcular en esta tabla cuánto vale esta cota superior del resto para cada valor de n. Vamos sustituyendo acá los valores de los naturales. El 0, el 1, el 2, ¿tá? Vamos sustituyendo y vamos calculando. ¿Cuánto da? Bueno, ¿cuándo voy a parar? Cuando esa cota me quede más chica que 10 a la menos 4, que fue lo que me pidieron. Me pidieron que fuese más chico que 10 a la menos 4 el resto. Entonces, cuando consiga una cota más chica que 10 a la menos 4, ahí ya puedo parar. Mientras tanto, no, tengo que seguir calculando. ¿Se entiende? Bueno, en este ejemplo se corta en n igual 4. Entonces, ¿cómo se remata todo esto? Cuando llegamos al n igual 4, entonces tenemos lo siguiente. Se cumple que raíz cúbica de e, que era el valor que me habían pedido calcular, que es f de 1/3, está cerca de p sub 4 de 1/3, y el resto de orden 4 es más chico que 10 a la menos 4, como nos pidieron. Ojo que ese menos 4 con el 4 del orden no tienen nada que ver, esos dos 4, pura casualidad. O sea que la raíz cúbica de esta cerca del polinomio de cualquier orden, en particular del orden 4. ¿Por qué me quedo con el orden 4? Porque el resto de orden 4 fue el que nos quedó más chico que 10 a la menos 4. Entonces lo que hacemos ahora es calcular este valor. Es decir, voy a meter x igual 1/3 en el polinomio de Taylor de la exponencial, cambiando x por 1/3. Y este es el valor que se supone que tenemos que poder calcular más o menos fácil. Ahí está. Ese es el polinomio de grado 4 de la exponencial, cambiando x por 1/3. Y esa es la cuentita que tenemos que hacer ahora para encontrar ese valor aproximado a la raíz cúbica de. Entonces, bueno, habría que calcular raíz cúbica de e en la calculadora, ¿no? Habría que hacerlo exacto para ver cuánto da, y después calcular, hacer esta cuenta, 1 más 1/3 más 1/2 por 1/3 al cuadrado, hacer toda esa cuenta para ver en cuánto le erramos. Y bueno, nos deberían dar, o sea, el resto nos debería dar más chico que 10 a la menos 4, y los valores nos deberían dar cerquita. Bien parecido, ¿no? O sea que este que está acá, deberíamos buscarlo en la calculadora,
Me da error, no sé, si veo que estoy haciendo algo mal en la calculadora. Tenés que usar esa que es x a la i, Sí. pones i un tercio y x igual e. Este deberíamos calcular y comparar con el que está al lado. Deberían ser dos resultados muy cerquita uno del otro, o sea, diferencias en algún lugar lejano después de la coma. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, porque me parece que con otro capaz que se entiende un poco más todo esto, pero déjenme pensar a ver cuál. Esto es todo, no es difícil, hay que agarrarle la mano y es en volante el tema de las cuentas, tiene muchas cuentas esta parte. Son ejercicios que siempre nos dan trabajo justamente por eso. A ver, capaz que agarramos uno con un logaritmo. Pero este logaritmo yo no terminé las cuentas, no les puedo decir cuál es el resultado. Y si no, podemos hacer uno con un seno o un coseno, que tampoco hice las cuentas, que es que no terminé ninguna cuenta de nada. Bueno, lo planteamos y ustedes lo terminan. Vamos a hacer una con un logaritmo. Por ejemplo, aproximar logaritmo de 1/2. A ver cómo haríamos. Vamos a poner ejemplo 2. Aproximar logaritmo de 1/2 con un error, por ejemplo, menor que, con error menor que, vamos a poner 10 a la menos 6, más chiquito todavía. Capaz que vamos a tener que trabajar bastante. 10 a la menos 6. Bueno, si tengo que aproximar logaritmo de 1/2, tenemos que trabajar con la función logaritmo, la función logaritmo. Pero hay que tener cuidado ahí, porque nosotros el desarrollo de Taylor de la función logaritmo de x, para después cambiar x por 1/2, que será lo lógico como hicimos hoy, ¿no? Si yo pudiera trabajar con la función logaritmo de x y después cambio x por 1/2, ya está, ¿no? Hoy hicimos eso, trabajamos con e a la x y cambiamos x por 1/3. Eso no podemos, porque la función logaritmo de x tiene un problemita, que es que en 0 no es derivable. Entonces nosotros no hicimos el desarrollo de Taylor de la función logaritmo de x, pero hicimos la de una parecida, que era logaritmo de x más 1. Es así. Y lo buscan por ahí, porque ya lo tenemos hecho, no lo vamos a hacer de nuevo todo, ¿no? Copiamos directamente cómo queda el desarrollo de Taylor. Entonces, la idea es trabajar con la función logaritmo de 1 más x, que esta sí, en un entorno de 0, tiene derivadas de todos los órdenes, todas son continuas, y las calculamos. Incluso me acuerdo que fue uno de los ejemplos que hicimos, y buscamos cuál era el algoritmo que había para encontrar las derivadas de orden n. Hicimos todo eso antes de la prueba, ahora lo vamos a usar.
Pero si yo trabajo con esta función logaritmo de 1 más x, y quiero aproximar logaritmo de 1/2, ¿qué valor le voy a dar a x para obtener logaritmo de 1/2? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Hoy era directo, cambiábamos x por 1/3, e a la 1/3 y listo. Si quiero obtener 1/2, ¿cuánto tiene que valer x para que el logaritmo de 1 más x me dé el logaritmo de 1/2? La cuentita que hay que hacer es 1 más x. Menos 1/2. Ah, ahí va, 1 más x tiene que ser 1/2, por lo tanto, x tiene que ser menos 1/2. Ahí está, tenemos que despejar x de ahí, ¿no? X tiene que ser menos 1/2. Entonces vamos a tener que trabajar con un valor negativo, que todavía no hicimos ninguna con valor negativo. X va a ser menos 1/2. Entonces, el c sub x, ¿se acuerdan que el c sub x, siempre decimos eso, si no lo vemos en un ejemplo no lo entendemos mucho? ¿Por qué? Acá, esto que está acá, el c sub x está entre 0 y x cuando el x es positivo, pero está del otro lado, o sea, entre x y 0, cuando el x es negativo. En este ejemplo que vamos a hacer ahora, el x va a ser menos 1/2, va a ser negativo. Así que el c sub x también va a ser negativo. Va a estar entre menos 1/2 y 0. Es un ejemplo de un x negativo. Entonces la idea es trabajar con logaritmo de 1 más x y después cambiar la x por menos 1/2. Entonces ahí conseguimos logaritmo de 1/2 y bueno, toda la aproximación que viene después. Yo voy a copiar acá el Taylor del logaritmo de 1 más x, porque lo tenemos hecho de una clase vieja que ya lo hicimos. Ustedes lo miran de la tabla o lo hacen de vuelta. El logaritmo de 1 más x es igual al polinomio más el resto, donde el polinomio nos quedó así: x menos 1/2 x2. ¿Se acuerdan que los signos iban más, menos? Había un menos 1 a la n por ahí. Ah, no, pero acá está sin simplificar. Vamos a simplificarlo. 1/3 quedaba directamente. Menos 1/4 x a la 4. Está más puntos suspensivos. Y el último es menos 1 a la n más 1, que este es el término que nos va dando el más menos, sobre n por x a la n. Ese es el polinomio. Lo asumimos porque en algún momento lo hicimos. Y el resto tiene esta forma. Tenemos que escribir la derivada de orden n para el resto. Que la voy a copiar acá, porque nosotros ya la habíamos hecho también. Todos ustedes después lo verifican todo, que la derivada de orden n más 1 donde p sub n es esto, la derivada de orden n más 1 de esta función tiene esta forma: menos 1 a la n más 2. Estoy tratando de deducirla de lo que tenemos hecho acá, por n factorial por 1 más x a la menos n más 1, todo esto sobre n más 1 factorial. Bueno, todo esto hay que verificarlo.
¿Cómo lo verifico? Y bueno, o lo hacen de vuelta, tienen que hacer todas las derivadas hasta el orden enésimo del logaritmo de 1 más x, o se fijan en la tabla, que ya están los polinomios tabulados. ¿Tá? Verifiquen que el polinomio es ese y que la derivada de orden n más 1 es esta que está acá. Entonces, asumiendo que la derivada de orden n más 1 es esta, ¿cómo queda la expresión del resto? Vamos a escribir acá cómo queda la expresión del resto. Acuérdense que la expresión del resto, lo vuelvo a escribir acá, es la derivada de orden n más 1 en c sub x por x a la n más 1. El n más 1 factorial lo copié mal, porque ese aparece ahora. No está en la derivada, esto no va. La derivada es así nomás. Después aparece cuando armo el resto. Entonces, esa es la expresión del resto. Entonces, asumiendo que la derivada es así, con esta expresión del resto, puedo escribir cómo queda el resto en este caso. Entonces, en este caso, R sub n de menos un medio, porque hay que trabajar en menos un medio, es la derivada evaluada en c sub x. La tengo ahí al lado, la copio de vuelta acá, pero cambio x por c sub x. Acá, 1 más c sub x a la menos n más 1. Todo esto sobre n más 1 factorial por x a la n más 1, pero x es menos un medio. Entonces ya pongo menos un medio a la n más 1. ¿Está? ¿Vieron lo que hice acá? Junté esto, esta expresión que está acá, que es la derivada de orden n más 1, evaluada en c sub x, es lo que metí acá. Lo metí ahí. Evaluada en c sub x, ¿no? Y es esto que aparece acá. Este resto queda un poquito más feo que el anterior todavía. Donde, nos falta poner acá, donde tenemos el menos un medio, el c sub x y el 0. Es decir, c sub x ahora está entre menos un medio y 0. O sea que c sub x es mayor que menos un medio. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora tenemos que juntar todo esto que sabemos del resto para empezar a hacer la tablita y las cuentas. Pero hay que acotar. Fíjense que esta expresión que está acá tiene todavía c sub x en la vuelta. Tengo que sacarme de arriba c sub x, usando esto que c sub x es mayor que menos un medio. Entonces, como c sub x es mayor que menos un medio, puedo fijarme cómo es 1 más c sub x. 1 más c sub x va a ser mayor que 1 más menos un medio. O sea, un medio. O sea que 1 más c sub x es mayor que un medio. Entonces, esta expresión de acá es la que voy a acotar ahora. ¿Cómo la voy a acotar? Como tiene un exponente negativo, la copio acá de vuelta en el pizarrón. 1 más c sub x a la menos n más 1.
como c sub x es mayor que 1/2, primero vamos a ponerlo en el denominador. Esto es lo mismo que 1 sobre 1 más c sub x a la n más 1. Profe, ¿Verdad? Sí. en el chat pregunta si puede volver a explicar lo anterior, y yo también me perdí un poco ahí. Al cálculo, supongo que debe ser ese último cálculo el que preguntó ella, pero Acá, no sé. fíjense, estamos trabajando en c en x igual 1/2, dijimos, ¿está? Esto está claro para todos, ¿no? Porque es x igual 1/2. Porque quiero que lo que está acá adentro me dé 1/2. Entonces lo despejo de acá, esta cuentita que hicimos acá, lo despejo de ahí, y x tiene que ser menos 1/2. Entonces el c sub x ahora varía entre menos 1/2 y 0. Como el valor es negativo, el c sub x también va a ser negativo. Entonces, c sub x es más grande que menos 1/2. Entonces, 1 más c sub x, si esto es más grande que menos 1/2, le sumo 1, y esto queda más grande que 1 más el menos 1/2, ¿no? Cambié c sub x por menos 1/2. Y el símbolo de mayor, porque c sub x es mayor, acá, que menos 1/2. 1 más menos 1. Claro, ahí cambio el c sub x por el valor de x. Exactamente, por el menos 1/2. 1 más menos 1/2, es decir, 1 menos 1/2 nos da 1/2. Entonces, 1 más c sub x, este número es más grande que 1/2. ¿Por qué me interesa acotar 1 más c sub x? Porque es lo que está acá en este círculo acá violeta. Quiero achicar esta expresión, escribirla un poquito más fácil a esa expresión, que es lo que estaba haciendo acá, ¿no? 1 más c sub x a la menos n más 1 es lo mismo que esto, lo mando para abajo. 1 más c sub x a la n más 1. 1 más c sub x es lo que nosotros acabamos de ver, que es esto. Acabamos de decir que es más grande que 1/2. Lo dijimos recién. 1 más c sub x, ahí al final, más grande que 1/2. Entonces, como está en el denominador, esto es más chico que 1 sobre 1/2 a la n más 1. Como encontré una cota superior de lo que está abajo, cuando está abajo cambia la desigualdad, ¿no? Si lo de abajo es más grande que 1/2, cuando hago 1 sobre, queda menor que 1 sobre el 1/2. ¿No? Es un juego con las desigualdades ahí. Como encontré una cota superior para el denominador, cuando hago 1 sobre, acá tengo un menor igual. Entonces, esto se puede escribir un poquito mejor. Es 1 sobre 2 a la n más 1. Y esto es lo mismo que 2 a la n más 1. Porque es multiplicar, tengo una fracción dividiendo, multiplico por la inversa. ¿Se acuerdan? Si yo tengo A sobre B dividido C sobre D, esto va a ser igual a A sobre B por D sobre C. Doy vuelta a la de abajo. En este caso, para nosotros, A sobre B es un 1. Esto es un 1. C es un 1. Y D es 2 a la n más 1. Entonces nos queda directamente 2 a la n más 1. Entonces, toda la expresión esta que estaba acá, que era la más fea de todas, la terminamos acotando por 2 a la algo, por una potencia de 2, por 2 a la n más 1. O sea que esta parte de acá del resto se acota con 2 a la n más 1. Que miren qué impresionante. ¿Qué tenemos acá? Multiplicando un 1 sobre 2 a la n más 1. En realidad negativo, pero no importa.
se van a cancelar, nos va a quedar ahí un signo en la vuelta, pero ese 2 a la n más 1 de acá se va a cancelar con este de acá. Vamos a escribir de vuelta cómo quedó la expresión del resto. Hay que copiar todo eso de nuevo. El resto entonces, el resto de orden n en menos un medio, lo voy a copiar de nuevo acá, es menos 1 a la n más 2 por n factorial. Después viene lo que está acá, la expresión violeta, que ya directamente voy a poner la cota que acabamos de encontrar. Lo que está en violeta ahí arriba, 2 a la n más 1. Ya lo pongo ahí. Entonces si ya lo pongo voy a poner menor. El n más 1 factorial dividiendo y el menos 1 a la n más 1, ¿no? Porque menos un medio a la n más 1 es lo mismo que escribir menos 1 a la n más 1 por un medio a la n más 1. Ahí está. Así quedó la cota superior del resto. Donde este 2 a la n más 1 es el que está acotando la parte que está ahí marcada en violeta. O sea, la parte que está en violeta es la que cambio por 2 a la n más 1. Todo lo demás queda igual. Entonces tengo que poner, no puedo poner la igualdad, tengo que poner un menor, ¿no? Porque la expresión violeta es menor que 2 a la n más 1. Entonces nos queda todo eso que está ahí. Vamos a acomodarlo. Es un cuenterío bárbaro, pero miren, este se fue con este. N factorial y n más 1 factorial. ¿Se acuerdan que se iba el n factorial con el palito? Y nos queda un n más 1 en el denominador. Y estos menos unos a la no sé qué, los juntamos. Son menos 1 a la algo y menos 1 a la algo. Se suman los exponentes. Queda menos 1 a la n más 2 más n más 1. O sea, n más n, 2n. Y 2 más 1, 3. 2n más 3. Capaz que eso es siempre negativo, ¿no? No es impar ese, dividido n más 1. Y está, y no quedó más nada. 2n más 3, ¿no es un número impar siempre? 2n más 1 es siempre impar. 2n más 3, a ver, chequeemos. Para n igual 0, 3, está. Para n igual 1, sí, bueno, queda 2 más 3. Para n igual 2, 4 más 3, sí, siempre es impar. Así que esto es 1, es menos 1, porque la potencia es impar, menos 1. Así que nos quedó menos 1 sobre n más 1. O sea, quedó bastante sencillo. Comparado con el anterior, quedó mucho más fácil. Profe, Sí, yo hay algo lo que me a perdí. ver, dale. Que en el ejemplo anterior también, ¿por qué cuando está, por ejemplo, un medio elevado a la n más 1, después el n más 1 queda abajo? Ah, porque es lo mismo, mirá, si vos tenés un medio a la n más 1, ¿no? Esto es lo mismo que hacer 1 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Verdad? Propiedad de las potencias. Elevás cada uno. Sí. Y después 1 a la lo que sea siempre es 1. Ah, está bien. Gracias. Entonces queda abajo. Bueno, entonces lo único que queda ahora es hacer la tablita. Pero capaz que el 10 a la menos 4 no tiene mucho sentido.
porque como nos dio negativa la cota... ¿No era 10 a la menos 6, profesora, en este caso? 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. Capaz que tiene más sentido si le ponemos menos 10 a la menos 6, que sea negativo, porque si no, ya no tiene gracia, ya nos quedó más chico. Como nos quedó negativo y el 10 a la menos 6 es positivo, para mí tiene más gracia si le ponemos un menos acá, menos 10 a la menos 6. Entonces ahora sí tenemos números negativos para comparar. ¿Qué cuentas habría que hacer ahora? Habría que, lo mismo que hicimos hoy, n, 0, 1, 2, y bueno, ver. Y acá ir calculando menos 1 sobre n más 1. ¿Y cuándo vamos a parar? Cuando nos quede más chico que menos 10 a la menos 6. Ahí paramos. Entonces, por ejemplo, para n igual 0 nos queda menos 1. Es más grande que menos 10 a la menos 6. Así que no nos sirve. Para n igual 1 nos queda menos 1/2. Sigue siendo más grande. Andás a ver cuándo nos da. Me parece que nos va a dar con un valor de n grande. Acá lo que se puede hacer es también tantear, ¿no? No vamos a ir uno por uno los naturales. Podemos saltearnos un montón de naturales y probar. Para n igual 10. A ver qué pasa. Si para n igual 10 nos sigue dando que es más grande, bueno, ya nos salteamos un montón de cuentas, ¿no? Tiramos n igual 15, yo qué sé, ¿se entiende? Si nos da que es más chico, bueno, ya sabemos que está antes del 10, probamos con el 9, probamos con el 8, vamos achicando. No necesariamente tenemos que ir uno por uno hasta llegar, porque a veces es un valor de n grande. Acá no tengo ni idea, porque no terminé la cuenta, entonces no tengo idea cuánto va a dar el valor de n. Habría que agarrar una calculadora y empezar a tirar. ¿Se entiende más o menos una idea de esto cómo es? Les voy a... Ya se nos termina la clase. Yo pensé que faltaba mucho más, son 12 menos cuarto. Claro, no, entonces vamos a hacer un ejemplo más. ¿Por qué el primero es menos 10 a la menos 6? Esa es la cota que uno tira. Dice, no, porque me equivoqué. Acá me faltó el menos. Me equivoqué ahí en ese. Uno tira una cota arbitraria. Por ejemplo, vos querés cometer un error más chico que menos 10 a la menos 6. Pero eso es arbitrario. Vos podrías querer cometer un error con otro valor. Ese dato se los van a dar siempre. Les van a decir hallar el n para que el error sea más chico que tanto. Y ahí ustedes van a trabajar. Bueno, hacemos uno más entonces para cerrar esta aplicación y dejamos la otra para el jueves. La otra es mucho más cortita y más fácil. Además ya trabajaron ayer con Omar. Esta es la más dura, pero por las cuentas, ¿no? Porque una vez que uno entiende cómo es que se organiza esto, cómo funciona, una vez que entendemos cómo funciona, no es difícil, es un embole hacer las cuentas, realmente. Entonces, bueno, vamos a buscar otro. A ver, por ejemplo, seno de 1. Profesora, pero están preguntando en el chat y yo también me pregunto cómo sigue este, o sea, cómo se termina esto. Y este hay que seguir, habría que agarrar una calculadora y fíjense, por ejemplo, tanten, n igual 10, vamos a tirar por tirar un valor. Si n fuera 10, hay que hacer 1 dividido 11. Nos da 0,09. Sigue siendo más grande que 10 a la menos 6. Y una pregunta. Hay que saltearse, hay que tirarse. ¿Qué viene? Claro. Ahora, ¿en viene? ¿Vamos a tener calculadora o van a ser números que podemos manejar? No, porque en general estas aplicaciones son siempre con números chicos que uno no tenga que hacer tanta cuenta. Cuando se preguntan en los parciales, van a ver que hay ejercicios de parciales y encuentran alguno, siempre son más fáciles, que con n igual 1, 2, 3 ya se termina. Entonces las cuentas que hay que hacer son poquitas
Y enseguida se termina. Este es criminal, porque este anda a saber cuál es el valor de n, debe ser enorme el valor de n. Totalmente criminal. Hay que tirar, a pegar, a encontrar un valor que nos quede más chico que menos 10 a la menos 6, y ahí lo empezamos a acotar. Pero ya vieron, 10 no funciona, o sea que habría que tirar 15 y ver qué pasa con 15, y así. El otro, el anterior, salía un poco más rápido porque era en el cuarto, el war. Pero este me parece que va a ser un n grande. Entonces hay que hacerlo tanteando, hay que tirar valores de n hasta encontrarlo. Pero acuérdense que si ustedes tiran n igual 18 y les queda más chico, que menos 10 a la menos 6, puede haber uno anterior. Claro, ahí tenemos que tirar, pero hacia el otro lado. Exactamente, tantear el 17, tantear el 16, y bueno, está. Y ahí hasta que cierra. Bárbaro. No, este es horrible. Reconozco que es horrible. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Y terminamos hoy con esto. Ejemplo 3. Aproximar seno de 1, y a ver qué dice del error, con un error menor que 10 a la menos 4, igual que el anterior. Con error menor que 10 a la menos 4. Casualidad que aparece el 10 a la menos 4. Este está en el libro. Justo da el mismo error que el anterior, que el primer ejemplo, pero no tiene por qué ser 10 a la menos 4. Siempre puede ser otro número. Bueno, lo mismo. Acá es más fácil, es tipo el primero, ¿no? Nosotros sabemos el desarrollo de Taylor del seno de X. Seno de X se va a escribir como su polinomio más su resto. De nuevo, el polinomio lo copiamos de la tabla. En realidad es un polinomio de orden impar. ¿Se acuerdan que sobrevivían solamente los impares? Y tiene esta forma, x menos x3 sobre 3 factorial, es más, menos, y el último término es menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1 factorial. Este era el polinomio, de orden impar, por eso puse p sub 2n más 1. Y el resto, para armar el resto, necesitamos conocer la derivada de orden 2n más 1. Y las últimas dos derivadas, también esto hay que copiarlo de lo que ya hicimos. La derivada de orden 2n más 1 es menos 1 a la n por coseno. Entonces la siguiente, la de orden 2n más 2, es una derivada más. O sea, menos 1 a la n más 1 por la derivada del coseno, que es menos seno. Por eso queda a la n más 1 por el seno. Todo eso ya lo hicimos. Yo ahora lo estoy copiando. Ustedes copienlo también. Después lo chequean, lo verifican. Que el polinomio es ese, que la derivada de orden n más 1 nos dio eso. Después lo verifican. Entonces, con la derivada de orden 2n más 2, es que armamos el resto 2n más 2. ¿Por qué 2n más 2? Porque el polinomio nos quedó de grado 2n más 1, de grado impar. Todos los coeficientes pares se anularon en el caso del seno. Entonces el resto queda la derivada que nos dio menos 1 a la n más 1 por seno de x sobre 2n más 2, que es el siguiente al 2n más 1, factorial, en x no, en c sub x, por x a la 2n más 2. Bueno, no pusimos acá que vamos a trabajar
en x igual 1. Porque como nos están pidiendo seno de 1, es cambiar x por 1. Seno de x, cambio x por 1. Entonces acá el c sub x, ¿dónde está? Acá está el 0, acá está el 1, que es donde estamos trabajando, acá está el c sub x. Es decir, c sub x en este caso es más chico que 1. Porque vamos a trabajar en x igual 1. Vamos a trabajar en x igual 1. C sub x es más chico que 1. Entonces vamos a escribir el resto en 1. ¿Cómo queda el resto? Esta misma expresión, pero en 1. R sub 2n más 2 en 1. Entonces queda menos 1 a la n más 1. Todo esto queda igual. Seno de c sub x factorial, y desaparece esta expresión acá, el x a la, x a la 2n más 2, cuando sustituimos x por 1, queda 1. O sea que esto desaparece, queda 1. Ahora voy a usar esto, que c sub x es más chico que 1. En realidad creo que ni preciso usar que c sub x es más chico que 1, porque si yo tomo acá el valor absoluto del resto, valor absoluto de esto, nosotros sabemos que para cualquier valor siempre, valor absoluto de seno de lo que sea, de A, siempre es menor o igual que 1. ¿Se acuerdan que el seno y el coseno están acotadas? Son funciones acotadas entre menos 1 y 1. Seno de lo que sea va a ser más chico que 1. No importa dónde ande el c sub x en este caso. Como tengo seno de c sub x, eso va a ser más chico que 1. Entonces todo esto de acá arriba es más chico que 1. Entonces esto queda más chico que 1 sobre 2n más 2 factorial. Esta era la cota más fácil de todas. ¿Se entiende por qué? Porque en realidad podemos hacer un pasito más. Poner así el valor absoluto separado acá. El que es más chico que 1 es este, el del seno. Este es más chico que 1. Y esto es igual a 1, porque valor absoluto de menos 1 a la lo que sea es 1. Por eso vale 1 o menos 1. O sea que en valor absoluto vale 1. Entonces el resto queda más chico que 1 sobre 2n, 1 sobre 2n más 2 factorial. Entonces acá me parece que es más fácil, pero tampoco tengo idea para qué valor de n va a funcionar esto. Hay que hacer esta cuenta acá. Para n igual 0, nos queda 1/2. Es más grande que 10 a la menos 4, por lo tanto no nos sirve. Para n igual 1, 2 más, nos queda 2 más 2, 4, 1 sobre 4 factorial. Habría que calcularlo, pero estoy segura que es más grande, que no debe servir. Y así. Hay que ir probando. 1 sobre 6 factorial. Este va a ser más rápido, porque el factorial crece rápido. O sea que en algún momento nos va a dar, bueno, está, hay que seguir, hasta encontrar el n. Cuando encuentren el n que hace que esa cuenta 1 sobre 2 por n más 2 factorial quede más chica que 10 a la menos 4, ahí con ese valor de n paramos. Entonces, ¿cómo se termina esto? Una vez que encontremos el n, después decimos, bueno, seno de 1 va a estar cerca de el polinomio evaluado en 1 para el n encontrado.
para el n encontrado. Y bueno, se supone que calcular el polinomio evaluado en 1 es fácil, ¿no? Porque simplemente acá cambiar, acá, en esta expresión, cambiar la x por 1, que son cuentas que no son tan difíciles de hacer. Lo único que hay que ver es, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué n sigo? Bueno, hasta qué n sigo es lo que sale de esta tablita, que la tenemos que terminar. Bueno, ¿quedó más o menos una idea de esto? Hay que practicar. En el libro tienen unos cuantos para hacer. Así que bueno, habría que hacer alguno más. Ahí revisan a ver si les sale, si los entienden, si no. ¿Puede volver Y en todo el caso... para sacar la ¿Cómo? captura? Si Sí, puede volver sí, para sí, sacar sí. En todo caso, el jueves, si quedaron muchas dudas de esta aplicación, repasamos de vuelta, hacemos algún otro ejemplo más. La idea de la clase del jueves era trabajar con la última aplicación, la de aproximaciones para calcular extremos, que ya algo trabajaron ayer con Omar. Y tenía pensado empezar con integrales, con la primera parte, ¿no? Con la introducción, pero vemos. Si quieren trabajar un poco más con esta aplicación, que es medio feita, podemos hacer algún ejemplo más de esto. Y dejamos las integrales para la semana que viene. Estaría mucho mejor, sí. Bueno, está. Ahí va el pizarrón 4, el 5, que fue con el segundo ejemplo. Acá me olvidé de poner el remate final, porque este era tan horrible que... Acá hay que terminar las cuentas, ¿no? Y decir lo mismo que dijimos hoy, logaritmo de 1/2, pero lo que nos habían pedido, ¿no? Va a estar cerca de el polinomio en menos 1/2. ¿Se acuerdan que acá teníamos que evaluar en menos 1/2? Lo mismo que dijimos recién, para el n hallado, que acá hay que, suerte en pila. Hay que hacer cuentas y cuentas hasta encontrar ese n. Acá lo interesante de este es que vieron que no es 1/2 y 1/2, ¿no? Tuvimos que evaluar en menos 1/2 para que nos dé el logaritmo de 1/2. Este ejemplo 2 era el más difícil de todos. Ahí da un número muy grande, creo que es cerca de 1.000.000, me parece. Ah, ¿tan grande el n? Creo que sí. Sí, Ah. medio 1.000.000. O sea que hay que usar un montón de términos del polinomio. Mirá vos. Qué raro. Bueno, ahí está el del seno. Está, y ahí terminamos. Bueno, seguimos el jueves entonces. Muchas gracias. Verifiquen los resultados, no se olviden que el jueves al mediodía fallamos, ¿tá? Así que traten de mirarlo antes y en todo caso hacen el reclamo antes. ¿Puede pasar Bueno, capturas? Sí, paso de vuelta. Dale, gracias. Ah, perdón, No, ¿ya la pasaste? paso, no hay problema. Bueno, gracias. Ahí está, la primera. Gracias, profe. Chao. Chao. Ahí está la quinta. Sexta. Séptima y la última. Bueno, los dejé de cama hoy con esto, me parece, para volver. Totalmente. Volvimos con todo. Bueno, el jueves seguimos trabajando un poquito más. Gracias, profesora. Chao.